Yo decir que evidentemente voy a hablar desde el lugar en el que yo puedo entender y aportar algo sobre esto que es este tipo de situaciones que hoy tienen una visibilidad distinta y que es desde el punto de vista del especialista o del profesional de salud mental. Una cierta atención al tema de no convertir a los jóvenes en general y a los más vulnerables o desfavorecidos en los chivos expiatorios de problemas que como sociedad tenemos y que en ocasiones son muy graves. Especialmente yo diría que estamos en un momento en que nuestras sociedades del bienestar están viviendo grave inseguridad en sus valores, en sus proyectos. Asistimos a unos momentos sociales en que hay desigualdades socioeconómicas flagrantes y esto, que no va a ser el núcleo de mi intervención, tenemos que entenderlo a la hora de ver cómo son las reacciones de los individuos y de las familias. Por cierto, este debate entre el bien y el mal nos podemos mirar todos y podemos mirar muchas situaciones sociales, no lo tenemos en absoluto resuelto y no pongámonos a pensar en los asuntos judicializados hoy en día de la corrupción, cuando no de la exaltación de la violencia por parte de algunos de nuestros mandatarios. ¿Cómo entendemos la violencia y la agresividad desde el punto de vista del desarrollo? Bueno, es una tendencia de los seres vivos en general y el niño, el adolescente, el ser humano es un ser vivo. ¿Sabéis o saben ustedes cuál es el periodo en que se manifiesta con mayor intensidad la agresividad y la violencia en el ser humano? ¿Alguien me responde? En el nacimiento. El primer año de vida es cuando la intensidad de los movimientos agresivos, de la fuerza que el bebé tiene, esto es muy importante para que veamos, es decir, forma parte constituyente del ser humano y del desarrollo. ¿Qué nos ocurre? Que debemos aprender, debemos ir controlando ese impulso y para eso en nuestras sociedades lo que tenemos fundamentalmente es el entorno familiar. Es verdad que el papel de este entorno familiar va cambiando con los momentos sociales. El punto de vista de la salud mental y como, nuestra función, por lo menos la mía, es cuando nos situamos ante estas situaciones, es comprender antes de poner en marcha ninguna intervención. Tenemos que tener una idea en la cabeza de lo que está pasando antes de decidir que vamos a hacer unas consultas de psicoterapia, que vamos a poner unos fármacos, etc. Tengo que tener un modelo de lo que le pasa a ese joven. Esto implica entrar en relación con ellos, tomarse un tiempo para escucharles cuando se dejan, pero desde luego hay que crear las condiciones. En 10 minutos, en una urgencia, no se puede entender lo que pasa y no se puede responder. Bueno, esta es la primera cosa. Una constatación que tenemos es controvertida, pero en general la mayoría de los casos, incluso los que se denuncian, no responden a estados psicopatológicos, a trastornos psiquiátricos graves. Ahora es verdad que se está ampliando esto de los trastornos psiquiátricos y todos tenemos un trastorno y si no lo tenemos, lo tendremos, según saben las modernas clasificaciones. Pero no responden a los trastornos psiquiátricos, la psicosis, la esquizofrenia, incluso en la mayoría de los casos no están bajo el efecto de un grave consumo. No quiere decir que no haya consumos, pero no afectados por el consumo. Bueno, otra de las cosas es que para mí es importante, no sé si se va a compartir o no, tanto los jóvenes como los padres son víctimas de esta situación. No es raro, y yo diría que es víctimas de un desborde emocional que se contiene mal por ambas partes. No es raro que encontremos que muchos de estos
adolescentes que responden que tienen conductas violentas hacia sus progenitores, ellos mismos han sufrido situaciones de violencia en su infancia, violencia compleja que tengamos. Encontramos que estos adolescentes casi generalizadamente tienen una gran incertidumbre, decimos, identitaria. No tienen una imagen de sí mismos coherente, valiosa, de decir, bueno, yo me siento valioso, me siento querido, tengo una familia de la que me siento orgulloso, tengo unos proyectos, etc. Entonces, esta inseguridad identitaria grave, por cierto, todos los adolescentes y todos en nuestra adolescencia hemos pasado por ciertos momentos de inseguridad, podemos sentir cierta empatía, pero esto está anclado probablemente en aspectos de su desarrollo temprano. Es decir, la seguridad, la autoestima, eso que decimos, se organiza en los 3 primeros años de vida. Las cosas que nos han pasado y luego se va a poner a prueba en la adolescencia. Muy resumidamente, ¿qué les ocurre? Que están siempre amenazados de sentirse, dicho así, igual un poco a lo bestia, sentirse débiles, sentirse una mierda como personas. Y cuando les falta algo, cuando sienten una frustración, automáticamente lo viven como yo no valgo para nada, nadie me quiere, yo, como siempre, la repetición, no soy nadie. Bueno, ¿qué suponen las conductas violentas? La conducta agresiva hacia el exterior es un intento de aliviar ese sentimiento de sufrimiento y de incertidumbre identitaria. Más vale ser alguien violento, dominar y controlar el mundo, que ser alguien débil que no valgo para nada. Para que no se me note esto, de algún modo, esto es lo que subyace casi siempre. Entonces, controlar lo exterior de algún modo da un control, una sensación. Es una sensación que es un espejismo, ¿no? Porque no controlas nada tu mundo interno, pero ellos sienten eso. De que con estos padres siguen necesitándolos a pesar de tener 14, 15, 16 años. O sea, esa dependencia infantil sigue de tal calibre que al final, pues, para separarse utilizan un grado importante de violencia. Otra de las cosas que encontramos a menudo es la intolerancia a ver débiles a los demás, y especialmente a las personas que deberían ser un referente de firmeza y de solidez. Se suele decir que en general en todas las adolescencias, todos los adolescentes necesitan unos padres que tengan una cierta fortaleza, una cierta firmeza. Entonces, esto claro es lo que justifica que en situaciones de monomarentalidad el ver pues, la fragilidad o la debilidad, que la ven como debilidad de la madre, les lleva a, digamos, reaccionar todavía más violentamente ante eso. No toleran la debilidad de los demás, especialmente de sus padres. Bueno, ¿qué más cosas? Evidentemente tienen dificultades en el manejo del cuerpo y de la fuerza. Sabemos que la adolescencia es un momento de probarse en el mundo, de probar también sus nuevas, digamos, cualidades y su nueva fuerza, y bueno, pues a menudo se encuentran con que esa fuerza, bueno, a ellos les desborda y además el entorno familiar a veces se asusta de ella. Bueno, por último, y luego ya, porque hay que dejar a los demás, sí. En cuanto a las funciones parentales, 2 cosillas y lo dejo. Bueno, los adultos y especialmente el entorno familiar, claro, todo eso ocurre mucho más tempranamente. Esto se origina en los primeros años de vida, pero lo que hacen es dar contención y sentido, primero, a las partes infantiles que todavía persisten en el adolescente y que hay que tolerarlas y aceptarlas en algún momento. Los adolescentes son a veces niños y a veces adultos, y en ese juego de un momento a otro, entonces, y hay algunos padres que no pueden tolerar esas partes infantiles, o al contrario,
también pueden entrar en que las nuevas capacidades que tienen tampoco las reconocen, la capacidad de autonomía, de reflexión que pueden tener, entonces no se adaptan. Casi siempre encontramos un problema, eso quizá Roberto, desde un punto de vista más de lo que es la comprensión sistémica y familiar, lo puede explicar también, es que suele haber graves dificultades en ese proceso que es básico en la adolescencia, que es el hacerse adulto, es decir, ir encontrando la distancia en la relación con los padres, es ir encontrando la progresiva autonomía. Entonces, ahí hay graves problemas por parte del adolescente, pero también por parte de los padres de ir reconociendo eso nuevo. Bueno, hay aspectos que se suman, a veces hay crisis en las funciones parentales y no olvidemos que hay familias que en estos momentos, por situaciones laborales, por situaciones, en fin, como adultos, están sumidas en crisis importantes que afectan. Un hijo adolescente no puede soportar fácilmente la crisis de los padres. Y en fin, yo creo que sí, que afortunadamente en muchos de estos casos, cuando se mira con la perspectiva de años, tienen solución. Hombre, tenemos que aceptar que la vida es imperfecta, que hay momentos en la vida familiar y en la vida personal de los jóvenes que atendemos, pues que están sujetos a pues estas dificultades, estas frustraciones, que las cosas no van como nos gustaría. Yo vuelvo al tema de que lo que los adolescentes en general agradecen mucho es cuando logran que se les escuche. Entonces pueden aliviar algunos de estas conductas y, bueno, pues, y sobre todo, bueno, pues darles también como adultos un poco diferentes a esos padres o a esos progenitores con los que están enfrentados, ver que hay otro modelo. Ahí tienen también mucho que ver y son personas muy importantes, pues, por ejemplo, un entrenador de fútbol, un educador. Chavales de estos que están enconados en una situación de tensión y de violencia, si somos capaces de mantenerlos enganchados a otros proyectos y a otras personas, realmente les permitimos que pasen esos años y que encuentren otros modos de relación más ajustados luego con sus padres. Yo esto lo diría, sí que hay esperanza,